Cordial saludo, mi nombre es Julie Morales, estoy en el grupo número 3 del curso de planeación y control de la producción. A continuación voy a dar explicación de cómo se desarrolló la actividad. Se planteó sobre los lineamientos que dio la guía sobre la referencia en mención, cuatro periodos de referencia donde nos confirma una demanda establecida. Estos a continuación son los datos que nos refleja el ejercicio y aquí empieza a continuación el desarrollo de los diferentes cálculos. Para el teléfono tenemos que las existencias son 0, el tiempo en semanas debemos estipular una semana antes, el stock de seguridad está en 15 unidades, el tamaño del pedido es lote a lote. Parto con los datos de la demanda que nos establece el ejercicio para el periodo 1, 2, 3 y 4. Se establece que para el stock de seguridad son 15 unidades y esas 15 unidades se mantienen en los 4 periodos siguientes. No tenemos inventario, para ese dato lo tenemos entonces en 0. Recepciones programadas tampoco nos menciona el ejercicio. Para el teléfono, requerimientos netos. Requerimientos netos es la sumatoria entre el requerimiento bruto, el stock de seguridad, menos las recepciones programadas y los inventarios. El ejercicio dice que es lote a lote, lo que quiere decir que dejo la referencia igual a los requerimientos netos. Para el siguiente periodo el mismo inventario se mantiene, es la diferencia entre los requerimientos netos y las órdenes planificadas. Los requerimientos netos, cómo se establecen sobre los requerimientos brutos menos las recepciones programadas y los inventarios. No se tiene en cuenta acá el stock de seguridad porque para ya a partir de los periodos siguientes el stock de seguridad se mantiene intacto. Decimos que es lote a lote, entonces como se mencionó en el periodo pasado, es igual a los requerimientos netos y esta fórmula simplemente la copio para los periodos siguientes. El ejercicio dice que debo tener lista en nuestra materia prima o nuestro requerimiento de material una semana antes. Entonces parto en la semana 12. Quiere decir que en la semana 12 debo tener listo el cálculo que me da para la semana 1, lo que debo tener planificado. Entonces lo planifico una semana antes. Para el nivel 1, ya entonces se despliegan de los cálculos que tenemos del teléfono, desplegamos los datos del auricular y de la base. Para el auricular entonces tomo como referencia los datos suministrados en el ejercicio anterior que nos arrojó el ejercicio. Entonces empezamos que para calcular entonces debo tener listo mi materia prima, entonces debo empezar a tener la lista en la semana 12 y parto así con los demás periodos. Para el auricular dice que no tengo existencias, que debo tenerlo una semana antes. Tengo en stock de seguridad 50 unidades y el tamaño de pedido es lote a lote. Entonces para estos datos entonces se mantiene como en el ejercicio anterior stock de seguridad en 50 y así lo mantengo por los siguientes periodos. Recepciones programadas no tengo. Inventario no tengo, y aquí es el mismo ejercicio, el mismo procedimiento del ejercicio anterior. Los requerimientos netos es la suma entre el requerimiento bruto, el stock de seguridad
y la diferencia entre recepciones menos recepciones programadas e inventarios. Como decimos que el ejercicio es lote a lote, se mantienen las mismas unidades de requerimientos netos. Como el ejercicio anterior, copio simplemente la fórmula y la despliego acá para que me salga el cálculo de los siguientes periodos. El ejercicio para el auricular dice que lo debo tener listo una semana antes, entonces lo proyecto estos cálculos a partir de la semana 11. Y estos son los datos que me arroja para el auricular. Para la base, lo mismo que hice en el ejercicio anterior. Tomo como datos los arrojados por el teléfono, que debo tenerlos listos desde la semana 12. Aquí en base tengo existencias, tengo 2740 unidades, debo tenerlas listas una semana antes. Y tengo el stock de seguridad 10 unidades y el tamaño del pedido es 400. Parto por ahí, por los datos que me arroja por el ejercicio calculado del teléfono. Dice que tengo un stock de seguridad de 10 unidades, esas 10 unidades las mantengo en los siguientes 4 periodos. Recepciones programadas no tengo, pero sí tengo inventario, 2740 unidades. Aquí el dato me arroja negativo, lo que quiere decir que órdenes planificadas no requiero porque tengo un sobrante, de acuerdo pues a la demanda. Necesito tener lista 950, pero tengo un stock de 2740, entonces no necesito porque tengo el stock suficiente para esa semana. Para la siguiente semana simplemente copiemos la fórmula del ejercicio anterior y me arrojan los datos de las siguientes semanas. Debo tener lista y proyectada mi materia prima una semana antes, entonces copio simplemente los datos una semana antes a partir de la semana 11. Ya sigue el nivel 2. El nivel 2, la manija, de acuerdo pues a nuestro diagrama, la manija depende de los datos que nos arroje el auricular. Entonces, para eso dice que necesito una unidad de auricular. Entonces, los datos los saco de el auricular y decimos que para la semana debo empezar a tener lista mi materia prima desde la semana 11. Los datos simplemente copio los datos. Aquí lo que hice fue llamar los datos del ejercicio que me resultó del cálculo del auricular. Entonces son estos mismos datos, simplemente los traspaso para sacar el ejercicio de la manija. Lo mismo que con los otros con las otras componentes, simplemente transcribo las existencias, el tiempo de semanas, stock de seguridad. Aquí sé que el tamaño del pedido es 200 unidades. Mantengo los mismos datos que en el ejercicio anterior. Tengo en stock o en inventario, 1290. Pero pues tengo el stock, en inventario tengo material suficiente para cubrir mi demanda. Entonces en ese caso órdenes planificadas son 0 para la semana 11. Para la semana 12, tener presente para las órdenes planificadas, en este caso me dice que el tamaño del pedido es 200 por paquete, por grupos de 200, pero pues de acuerdo a los requerimientos netos me dice 555, lo que quiere decir que debo tener tres grupos de 200 unidades, porque si genero por 2 pues me estaría generando un faltante. Entonces no lo puedo proyectar, es preferible tener un inventario adicional a que esto me genere un faltante en la producción. Este mismo ejercicio y mismo cálculo lo hago para los siguientes meses. En este caso serían acá, por ejemplo, necesito 6 grupos de 200 y acá necesitaría 5 grupos de 200.
El ejercicio dice que debo tener lista mi materia prima una semana antes, entonces hago los cálculos y llamo al ejercicio eh, los datos que me arroja en una semana antes. Para el cordón es la misma, son los mismos datos. Dice que debo tener existencia, no tengo existencias, lo debo tener listo 2 semanas antes, tiene un stock de seguridad de 50 y es lote a lote el tamaño del pedido. Los datos simplemente los traspaso, pero ojo, acá que hay diferente. El ejercicio me plantea que para el cordón en el mes 2 tengo 200 unidades de recepciones programadas. Esas 200 unidades las pongo aquí en el periodo número 2. Es lo único diferente que tiene frente a los ejercicios anteriormente desarrollados. Para el cordón dice que debo tenerlo listo mi mercancía 2 semanas antes, debo tenerlas proyectadas. Entonces simplemente lo planteo a partir de la semana número 9. Para la caja, vamos a nuestro diagrama nuevamente. La caja ya no depende de los datos que nos arroje el auricular como lo estábamos haciendo en los dos anteriores, sino que la caja ya parte es de los datos que me arroje el desarrollo de los materiales que necesito para realizar la base. Entonces estos datos los planteo sobre los ya calculados y los que me dio de el componente base. Entonces para el componente de base dice que debo empezar a tener lista la materia prima a partir de la semana número 11. Entonces busco aquí los datos que me arrojó base, aquí están, y copio los 4 periodos que debo tener. Desde ahí me parte los datos de mi demanda para poder hacer los cálculos. Entonces para estos tres, caja, tarjeta de circuito y placa frontal parten de los datos de base. Entonces aquí están los datos de base y los datos de base también acá. Es el mismo ejercicio, son las mismas, simplemente lo que hago es copiar las fórmulas de los ejercicios anteriormente planteados y me arroja los resultados. Acá, por ejemplo, para el caso de la caja, debo proyectarla 3 semanas antes, o sea, a partir de la semana número 8. Para la tarjeta circuito son 2 semanas antes, a partir de la semana número 9. Y la placa frontal a partir de la semana número 8. Ya de acuerdo con todos los datos arrojados, entonces cuánto se requiere en producto final para cada uno de los elementos. Entonces decimos que para el elemento teléfono, ese es el material que requiero, son 3.890. Simplemente hice una sumatoria de todos los periodos. Esta es una sumatoria de todos los periodos, entonces aquí por cada referencia estaría entonces lo que necesito de material para cumplir con la demanda establecida. ¿Cuánto sería el costo presupuestado por los materiales? ¿Cuál sería el presupuesto de costos de materiales? Simplemente pues lo que yo hago es arrojar el dato que me trae desde el número de unidades que requiero y el costo simplemente lo copio de los datos que me arroja el problema. Ya de esto me arroja pues ya el costo total de el presupuesto completo que requiero para la ejecución de acuerdo a la demanda establecida. Bueno, en total dice que son 9.523.450 pesos
Para eso entonces ya terminaría el ejercicio. Espero que cumpla con lo establecido por la guía. Muchas gracias por su atención.